Iniciamos nuestra alianza informativa de Noticias Caracol, Caracol Radio y El Espectador. Ya a esta hora vamos a hablar de elecciones, el tema clave que será el tema durante toda la semana. Vamos inmediatamente a la cabina de Caracol Radio con nuestro director de noticias, Darío Fernando Patiño. Darío, adelante. Vanessa y Juan Diego y televidentes y oyentes, muy buenos días. También a nuestros seguidores de las páginas web del Espectador de Caracol Radio y de Caracol Televisión. La situación de estas elecciones, que nuestro diario colega El Tiempo calificaba ayer dramáticamente como las más peligrosas de los últimos 8 años, pues amerita un análisis especial. 47 candidatos asesinados hasta el momento. Penetración de dineros calientes, de mafias, de bandas criminales, de paramilitares en todo el poder local. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que tenemos que analizar. Y lo que vale la pena de esto también es cómo la sociedad civil cada vez investiga más, estudia más y advierte más sobre lo que está por pasar. Por eso nuestros invitados de hoy, don Darío. Sí, son la doctora Alejandra Barrios, que es la directora de la Misión de Observación Electoral MOE, una ONG, y León Valencia, de la Corporación Nuevo Arco Iris. A propósito de la misión de observación electoral, Darío, hoy se va a conocer un nuevo informe, el último precisamente que se ha venido adelantando en Colombia, y Alejandra se lo va a entregar a los ministros que tienen que ver con el área de la política y del orden público en una reunión a las 8 de la mañana. Primero las mujeres, ¿no? Y antes a nosotros. Exactamente, por supuesto. Nos va a hacer un anticipo, Darío. Muy bien. Bueno, doctora Alejandra, bienvenida a León, también bienvenido aquí a Caracol. Ya los comicios son el próximo domingo, son 30.785.000 colombianos los que están habilitados para votar. Se retiraron 487.000 cédulas por parte del Consejo Nacional Electoral. Hablaba el ministro del Interior de que hay alto riesgo en el Bajo Cauca antioqueño, en departamentos como Córdoba, como Arauca, como Nariño y como La Guajira. ¿Eso coincide realmente con lo consignado por usted, Alejandra? Darío, Felipe, León, muy buenos días, y sobre todo a todos quienes amanecen bajo el agua en este fin de semana mojado. Sí, lamentablemente coincide con nuestra información. Todo lo que es la zona del andén del Pacífico presenta especialmente unos riesgos relacionados con violencia, que coinciden además con anomalías e irregularidades indicativas de fraude electoral que podrían considerarse fraude electoral, y pues los departamentos de Arauca y Guajira, que además Nuevo Arco Iris ha hecho un estudio muy juicioso de esos dos departamentos. Ahora, realmente, ¿dónde hay peligro de que se presenten votaciones altas debido a la transhumancia que se ha venido generando en la inscripción de cédulas desde hace bastante tiempo, o también constreñimiento por parte de factores armados ilegales? Pues Darío, le cuento, ayer terminamos el informe, todo el análisis de transhumancia electoral, y lo primero a señalar es que, a diferencia de años anteriores donde el tema de transhumancia podía estar muy relacionado con grupos armados ilegales, hoy encontramos que la transhumancia está especialmente relacionada con los partidos y las organizaciones políticas. En muy pocos municipios donde encontramos actores armados, sea FARC o BACRIN, encontramos procesos de transhumancia electoral. En segundo lugar, estamos hablando de alrededor de 600.000 personas que fueron movilizadas en todo el país. ¿Y nadie se dio cuenta? No, nos dimos cuenta. Pero las autoridades, quiero decir, las autoridades electorales, los alcaldes. Sí, porque hubo una entrega de un informe de transhumancia electoral. Estas 600.000 personas que se movilizan valen muchísima plata. Se hacen de manera graneada, por lo que es complicado poder encontrar a quiénes son explícitamente quienes los movilizan, pero especialmente es el tema además de quién financia eso. ¿Y quién financia? Pues me temo que estamos regresando siempre al tema de campañas políticas recibiendo recursos ilegales, porque toda esa plata, lo que puede costar movilizar 600.000 personas, obviamente no sale del sistema bancario. Y eso va atado a la compra y venta de votos, Darío. La semana pasada estábamos hablando de alrededor de 85.000 votos comprados en Barranquilla. Eso equivale a 35.000 pesos voto, más o menos a 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de pesos que muy seguramente no salen de un préstamo con un banco. ¿Y también recursos públicos, Alejandra, disfrazados de contratación? Sí, tenemos, inclusive vamos a entregar, y espero que en pocos minutos ya va a estar colgado en la página el informe, exactamente aquellos, un grupo de municipios donde de manera específica se utilizaron no solamente recursos de la ola invernal, sino también recursos de acción social o del ICBF.
Oiga, pero para esas favorecer dos candidatos. denuncias son muy graves, porque ya es plata del Estado, recursos públicos. Y de Sí. Colombia Humanitaria, uno pensaría, Darío, que en Colombia Humanitaria hay mucho más controles. Sí. No, hay controles, pero es el mismo procedimiento que se utiliza para manejar los recursos genera también perforaciones al sistema. Es decir, quienes son los responsables de manejar los recursos de Colombia Humanitaria, en últimas terminan siendo los alcaldes. Alcaldes y gobernadores, sí. Sí. León, ¿qué influencia tienen, de acuerdo con el estudio de la Corporación Arcoíris, y en qué zonas del país el ex senador Juan Carlos Martínez y Emilce López, también conocida como La Gata? Porque en todas partes le dicen a uno que están detrás. ¿Realmente en dónde están? Pues es que la influencia de Nilce López se extiende por toda la costa atlántica. Sus departamentos más importantes de influencia han sido Bolívar y Sucre, pero también en Barranquilla influye. Ya es una familia política, porque pues Nilce tiene 2 hijos activos en la política, y Uniapuestas y todo el juego de azar en la costa está muy de cara a influir en las elecciones y a invertir grandes sumas de dinero. Juan Carlos Martínez ha extendido su influencia por todo el país. Su lugar más importante, claro, es el Valle del Cauca, y para allí él funda un partido que es el mío, para dar avales en esa zona, pero a través del PIN, que fue el partido con el cual actúa en las elecciones parlamentarias, también tiene influencias por todo el país. En cierta forma se han dividido el país por regiones, pero lo que está extendiendo Juan Carlos Martínez Sinisterra es a todos los lados, incluso, y es un poco extraño, está en este momento incluso en el Cesar, a través de aliados también que participan en el Chance, y de gente que participa en actividades de juegos de azar, León, de manera que está en todo el país. Sí, pero además ya hay otra persona también, con Juan Carlos Martínez, que decía en la investigación de ustedes, se han repartido el país, Cundinamarca hacia el norte, Cundinamarca hacia el sur. Sí, Yair Acuña, que entró al Congreso por Afrovides. Entonces la alianza es Afrovides, PIN y Mío, como 3 partidos políticos que se coaligan, se dividen los territorios para presentar candidatos en casi todo el país. Son partidos creados en las cárceles, creados en la picota, y son partidos que van a influir y que aspiran a estar, digamos, en lo local y arraigarse en lo local. Porque, bueno, el PIN es el 4º partido de bancada en el Congreso. Es un partido grande, mucho más que, por ejemplo, los Verdes, que el Polo Democrático, que eran fuerzas que venían de atrás con una contradicción. Personas que habían jugado papeles, como en el caso del Verde, exalcaldes de Bogotá. Sin embargo, estos partidos les ganan en bancada en el Congreso, y ahora yo creo que van a tener una gran influencia en el plano local. ¿Han calculado el porcentaje de influencia en el plano local y departamental? Es que fíjese, la vez pasada ellos prácticamente ganaron las elecciones, o tuvieron una votación muy importante en el Valle del Cauca, en Sucre. El PIN fue un partido que disputó voto a voto en el caso del Valle del Cauca, que es pues un departamento muy importante, Cali, la 3ª ciudad de este país. De manera que ya están en unas partes, en todas partes, incluso en algunas partes donde se fueron por firmas, digamos, apoyan ellos, pero presentaron sus candidatos por firmas. Creo que van a tener en 12 departamentos una gran representación. Bueno, vale la pena para contarle a nuestros oyentes y televidentes. La Corporación Nuevo Arcoíris destapó la parapolítica en Colombia, y para este caso, para este año, el Ministerio del Interior contrató a la Corporación Arcoíris, que es la base de estos resultados que está presentando León hoy. Son ese estudio realizado para el Ministerio del Interior, que incluía en principio un número de departamentos y que luego Arcoíris amplió. ¿Cuántos departamentos incluye este estudio? Pero muestran 75 municipios, 23 departamentos en ese primer momento con el Ministerio del Interior. Nosotros quisimos colaborarle al Estado en esta oportunidad, porque había una apertura del gobierno, de este gobierno, hacia mirar otros riesgos electorales. Aquí normalmente se tenían los riesgos electorales por guerrilla, y claro,
Eso es un riesgo electoral enorme, ahora lo vimos, hay muchos atentados, hay también en este momento interés de participar en algunas elecciones, y ese es un riesgo tradicional de las elecciones en Colombia. Pero este gobierno dijo, oiga, hay otro riesgo, y es las mafias, y es la ilegalidad metida en las campañas políticas. Y en este caso de estas elecciones locales, había una gran agitación en las regiones de todas esas fuerzas ilegales y de sus aliados políticos en esos departamentos. ¿Por qué? Porque hay unas amenazas como la ley de tierras y la ley de restitución de tierras y la ley de víctimas, que va a procurar devolver las tierras que han arrebatado durante muchos años entre estas mafias y dirigentes políticos en las regiones. Había una ley de regalías para redistribuir las regalías, y también hay unas oportunidades enormes en Colombia en los próximos años. Es que va a haber un boom de la minería y del petróleo, es que va a haber mucha riqueza en las regiones, y claro, ahí se mueven todos los ilegales a buscar la captura de esas rentas y la captura del poder local para poder facilitar esas rentas. Y lo mismo zonas por donde sale el narcotráfico. Es que la disputa enorme que hay en el Pacífico, en el sur del Pacífico, en ese corredor de Nariño y Cauca, pues es una disputa por la salida del 40% de la droga. Esta acción sobre la base cerca a Tumaco, en Iscuandé, es una acción para abrir el corredor y para buscar esa salida. Y lo mismo las acciones en la frontera, la perturbación tan enorme que hay en Arauca, pues obedece a que esa zona de frontera es clave en el contrabando de gasolina y en el narcotráfico, y estamos en esa disputa. León, pero es que no solamente lo que usted denuncia de ese corredor del narcotráfico en Nariño, Cauca, el Valle, sino lo que usted escribió en la revista Semana, en el departamento de Antioquia, más concretamente en el caso de Medellín. Dice usted en su columna: las denuncias del alcalde y las que han dado a conocer la misión de observación electoral y la corporación Arco Iris indican que las bandas han decidido meter la mano en esta campaña de Medellín, como lo hicieron en las anteriores elecciones, y están tomando partido por un candidato y por un sector político. Hay intimidación y constreñimiento al elector, grandes sumas de dinero, barreras para el ingreso de activistas de otras campañas. En estas condiciones se necesita una acción extraordinaria de las autoridades nacionales y un esfuerzo mayor de la dirigencia local para impedir que esta vez se salgan con la suya las bandas criminales. ¿A quién están apoyando? A Luis Pérez. Yo creo que esas son las denuncias que ha hecho el alcalde Alonso Salazar, documentadas, las entregó en la semana pasada. Eso generó una confrontación también muy dura con la campaña política. Pero eso es una realidad, porque, bueno, veníamos más bien en una campaña que se hacían acusaciones mutuas, pero esta vez ya aparecen videos, aparecen documentos, aparecen acciones en las comunas, y eso pues salió, y yo creo que hay que ponerle mucho cuidado a eso. Hay una reacción también, ha habido una reacción siempre en Antioquia, sobre todo en Medellín, frente a esta influencia de las bandas, que siempre ha sido muy dura, que siempre ha sido en los últimos 10 años muy fuerte. Y la reacción de la sociedad antioqueña es que las élites empresariales, los políticos alejados de la ilegalidad, la opinión pública, cierra filas frente a un candidato independiente para ponerle freno a esto. En las oportunidades anteriores, cuando eligieron a Fajardo y cuando eligieron a Salazar, esto funcionó, pero ahora hay el temor de que no funcione, porque se ha aprendido mucho por parte de esas fuerzas, y son fuerzas que aterran porque tienen un control enorme de la violencia. Es que en una ciudad donde son capaces esas fuerzas de decir, bueno, por ahora vamos a hacer una tregua, y paran los asesinatos. Ha habido treguas de 15 o 20 días donde los asesinatos rebajan en un 80%. En los Juegos Centroamericanos, en los Juegos Suramericanos, pues hubo un interregno donde no hubo violencia. Ese es un control de la criminalidad y de la violencia insólito. Lo manejan según las circunstancias, y en eso coincide la misión de observación electoral en el caso de Medellín. Sí, nosotros hicimos un estudio de localidad por localidad, es decir, comuna por comuna en Medellín, y a diferencia de otras ciudades donde era especialmente el tema electoral
lo que emergía en Medellín, el tema de violencia y elecciones, pasaba por temas como lo que señala León, que son fronteras invisibles, donde algunos candidatos no pueden entrar, y no solamente la alcaldía, digamos, candidatos a asamblea, candidatos a consejo no pueden entrar en determinados barrios, se les impide poner propaganda de determinados candidatos, es decir, Medellín no está en una situación política que uno pudiera señalar como una buena calidad electoral. Y sí me gustaría del tema de León, que estaba hablando León del tema de restitución de tierras, y el tema de restitución de tierras, hay una serie de municipios que realmente en ellos se está jugando en estas elecciones la restitución de tierras. Por ejemplo, está el municipio de María la Baja, el Peñón, Corregidor, Carmen de Bolívar, San Pablo, en Macayepo, Tibú, San Francisco, en Ciénaga, en Chibolo, en Cajamarca, en Carmen de Atrato, en Bagadó, en Certegui y Lloró, en Cubaradó, en San Diego, en Montería. En esos municipios, los alcaldes que queden electos el próximo 30 de octubre van a ser real o no la posibilidad de un proceso de restitución de tierras. Si los alcaldes que quedan elegidos o el consejo que queda elegido no entiende el proceso de restitución de tierras, con lo que nos vamos a encontrar es que una vez salgan los helicópteros, después de haberle dicho a la gente entre nuevamente a sus predios, nuevamente con procesos de violencia, porque son estas autoridades locales, en últimas, las responsables de lograr que estos ciudadanos que llegan nuevamente a sus tierras puedan integrarse socialmente. Alejandra, hace poco menos de un mes en el radar usted nos mostraba el mapa de riesgo, y yo le preguntaba, y hoy vuelvo, ¿hay alguna zona del país o alguna región del país, excepto Bogotá, que parece que todos coincidimos, donde no hay influencias ilegales, que no esté realmente en peligro? Mira, en la lista de municipios que vamos a entregar hoy, más o menos 1 de cada 3 municipios del país tiene alguna presión que afecta el proceso electoral. Presiones que pueden cruzarse por la ilegalidad. Entonces, cuando estamos hablando, pongo el ejemplo de municipios con regalías. Las regalías per se no son ilegales, pero ¿en qué convierten esos municipios? En botines políticos y electorales. En el 99.9% de los municipios, de los municipios donde se presentó transhumancia electoral, el 99.9% recibieron regalías el año pasado. ¿Qué significa? Que se está manteniendo la lógica de llevar gente a votar para poder apropiarse políticamente de esos municipios. Pero entonces estaríamos hablando de ¿qué? ¿400 municipios? Estamos hablando más o menos de estamos hablando de alrededor de 436 municipios que tienen algún tipo de presión, donde se juega el poder político literalmente de algún interés. Y algunos son ciudades. Local. Algunos son ciudades. Sí, claro, grandes. Y estamos hablando de grandes ciudades también. Es que ahí se cruzan regalías, narcotráfico, ayuda humanitaria, restitución de tierras, todos esos factores sobre unos municipios crean una tensión hacia ellos y una búsqueda de controlar el poder local, porque es que ahí, como dice Juan Carlos Martínez, ministra, que tiene una frase famosa, es más importante tener el control de un municipio que tener un cargamento de cocaína. Da más una alcaldía que un cargamento. Bueno, pero diera la sensación entonces de que las cosas en estas elecciones son peores que hace 4 y que hace 8 años. No creo, Darío. Es que hay más información. Pero entonces vamos a hablar de eso a continuación, porque primero tenemos que concluir unos compromisos comerciales. Sí, cuando vengan, para que estén muy atentos, le voy a pedir a León Valencia que nos presente de su estudio los departamentos en rojo, con semáforo en rojo que ha identificado la Corporación No Arcoíris. Y conocer más detalles acerca de este nuevo informe de la misión de observación electoral con Alejandra Barrios. Ya regresamos porque son las 7:20 en Caracol Radio y en el canal Caracol.